Ya, siendo las 6:05, al menos en mi mundo virtual, de acuerdo a lo que indica mi computador, vamos a dar el comienzo del ciclo de preguntas. Muchas gracias por estar acá. Este es la segunda versión del ciclo de preguntas. En su novena versión este año hemos estado escuchando, como lo comentábamos hace un rato, a académicas y académicos, estudiantes, a exalumnos y exalumnas que han participado en la facultad en torno a una pregunta, la pregunta de un tema en realidad, las utopías, distopías y posibles futuros de lo común, que en realidad es más que un tema, es una provocación para preguntarse cómo desde nuestras disciplinas estamos preguntando, estamos dando espacio a las mejoras de aquella futura visión del mundo, ¿no? ¿Cómo podemos desde nuestras disciplinas plantearnos una alternativa al ejercicio común? Entonces, muchos de ustedes han estado compartiendo su trabajo, sus reflexiones, y a partir de eso se abre una discusión, un debate que ha resultado bastante entretenido y hemos encontrado que tenemos ciertos puntos en común y tenemos otras grandes diferencias. Así que espero que esta sesión sea igual de gratificante que las anteriores. Eh, María José Bello va a hacer las presentaciones respectivas. ¿Ok? Sí, hola, buenas tardes a todas y a todos. Vamos a comenzar entonces a presentar a las y los expositores del día de hoy. Estará con nosotros Camila Hernández, de diseño. Ella es egresada de diseño industrial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Se ha desempeñado en áreas del diseño relacionadas a la sustentabilidad mediante el desarrollo de proyectos ligados al mundo de las plantas y la restauración biológica de suelos. Actualmente es docente y colaboradora de la Escuela de Diseño UACH, donde ha realizado los talleres de Economía para la Empresa, Producción Limpia y Proporción y Equilibrio. Es candidata a magíster en Diseño de Entornos Sostenibles, MADE, de nuestra facultad. Nuestro segundo expositor del día de hoy es Sebastián Armijo, de Arquitectura. Él es arquitecto de la UACH, ha trabajado en diversas oficinas de arquitectura, como Ruiz Solar, Santiago, y Arce Saona Arquitectos, en Valdivia. Fue parte de los equipos que realizaron los planos del CFT Los Ríos e Innoving, Campus Miraflores UACH. Su obra Refugio 3x3 es destacada en medios internacionales especializados. Es socio fundador de la oficina Estudio Diagonal Arquitectura, Diseño y Construcción. Actualmente cursa el magíster en Diseño de Entornos Sostenibles de la UACH. Y nuestra tercera expositora es Gabriela Urrutia, de Artes Visuales. Ella es codirectora de Galería Barrios Bajos, plataforma de formación, reflexión, circulación e investigación en arte y cultura contemporánea, en Valdivia. Es docente del Instituto de Artes Visuales, UACH, y coordinadora general del programa de residencias La Manifestación del Agua, realizado en el marco del convenio UACH Se Crea. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Camila. ¿Se puede compartir pantalla? Sí. ¿Me avisan si es que hay algún problema? ¿Se ve bien? Súper. Ya. Entonces, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por esta invitación para plantearnos estos posibles futuros de lo común dentro de un escenario de utopías y distopías. Y quisiera partir mi presentación con esta frase de Eduardo Galeano, donde dice que la utopía está en el horizonte, camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos, y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Y es ante esta misma frase que me planteo desde mi experiencia la siguiente utopía, la del reino de las plantas como una simbiosis de lo artificial con lo natural, preguntándome, ¿por qué avanzar hacia esta utopía? En un mundo donde los objetos y las estructuras creadas por el ser humano tienen como fin entregar alguna mejoría a la calidad de vida de las personas. Nos encontramos con artefactos que solucionan problemas asociados a las necesidades básicas como comer, dormir y alimentarse, o incluso nuevas necesidades creadas por la curiosidad del ser humano ante un cada vez más rico universo de tecnologías y materiales. Así nos vamos llenando de objetos a nuestro alrededor, adentro de un cajón, que está dentro de un mueble, que está dentro de una pieza, que está dentro de una casa. Última frontera antes de salir al exterior, donde las condiciones son establecidas por factores climáticos fuera del alcance del control del ser humano. Y cuando se ha intentado, terminan alteraciones de ecosistemas que en distintos plazos responden a la naturaleza de manera catastrófica
con el fin de restablecer el equilibrio perturbado. Ante esto pareciera ser que el exterior es hostil y que todas las dermis artificiales de los artefactos urbanos, sin existir un mantenimiento gestionado por nosotros mismos, las plantas comienzan a habitar estas superficies y generan un estado de simbiosis a ritmos lentos, donde cada vez que pasa más tiempo se va haciendo cada vez más imposible de separar. Sin embargo, el humano sí ha reconocido que el reino vegetal necesita su espacio, mediante resguardo de territorios donde la vegetación crea el ambiente óptimo para convivir de manera equilibrada con animales, insectos, aves y hongos, entre otros, de manera aislada en grandes reservas alrededor del mundo. Pareciera ser que el espacio idóneo para el reino vegetal, en su esplendor, es sin el ser humano, y a la vez nuestras pulcras casas, supermercados, colegios y otros tipos de recintos para refugiarnos concibe solo la convivencia con el reino vegetal de manera mínima y, de serlo, muy controlado. Este control nos ha llevado a domesticar las plantas para nuestro beneficio. Mediante diversos elementos, estructuras y mantenimientos, definimos los tipos de plantas, las escalas de crecimiento, los lugares de establecimiento, las asociaciones de colores, de formas, entre otros. Los fines y maneras de hacerlo son diversas, y una de las principales razones es alimentarse, manifestado en la agricultura. Pero existen otras razones que también son más complejas de sustentar, como simplemente el hecho de jardinear o pasear tiempo con las plantas. Esto se manifiesta también en la diversidad de objetos que hemos inventado para establecer plantas al interior de nuestras casas o propagarlas, ya sea con fines recreativos o monetarios. Ante esto vuelvo a la idea fundadora de esta presentación y me pregunto, en una utopía del reino de las plantas, ¿para qué necesitamos la domesticación? Esta pregunta me lleva a cuestionar el tipo de relación que tenemos con el reino vegetal, remontándome a mi niñez y comprendiendo desde mis experiencias cómo han aparecido las plantas en mi realidad. Yo soy oriunda de Viña del Mar, la ciudad jardín, donde se convive con las plantas mediante adecuaciones artificiales, principalmente, como el reloj de flores que ubica las plantas para mostrar la hora, y las palmeras canarias ubicadas en el borde de la ciudad manifiestan un descontextualizado sentido de convivencia de las plantas con la ciudad. Esto también aparece en los paisajes de monocultivo característicos de la región, los cuales en algún momento de mi vida consideré hermosos, al no tener conocimiento de cómo estos eran paisajes artificiales y fuertemente degradados. Volviendo atrás, vuelvo a preguntarme, en una utopía del reino de las plantas, ¿hay cabida para planificar los paisajes? Esta pregunta me lleva a un momento crucial de mi vida, donde trabajando con el programa de restauración biológica de suelos del Centro Ceres en Quillota, pude volver a observar los paisajes que me rodeaban, esta vez con información, que me permitió entender la riqueza del territorio que habito, y de que la región albergaba, gracias a su clima mediterráneo, importantes reservas de biodiversidad, como la acá en el centro, trabajábamos con problemas generados principalmente por los mismos agricultores. Al realizar acciones de explotación macabras, como el monocultivo de paltos en ladera, donde suelos degradados no son capaces de entregar los nutrientes necesarios para el ritmo que necesita un productor. Y a la vez, aprendí que el suelo está vivo, y no solo es una fuente para sacar alimentos, sino que es necesario entregar también. Esto me permitió comprender que la agricultura tradicional no lo estaba haciendo bien y que la integración de la diversidad es una acción clave para la restauración de un suelo vivo, que es sinónimo de fertilidad y salud. El año 2015 tuvimos la oportunidad de participar con un equipo multidisciplinar en el concurso internacional de biomimesis, Biomimicry Global Design Challenge, y ante esto fuimos a la naturaleza a preguntar, ¿cómo son los espacios que cobijan diversidad vegetal en ambientes hostiles? Identificamos la yareta, planta milenaria que crece de manera muy lenta en los hostiles paisajes de la cordillera de los Andes, donde entregando cobijo ante depredadores y condiciones climáticas hostiles, genera en su interior un suelo vivo que se enriquece con los propios residuos vegetales de la planta, siendo capaz de albergar diversidad de especies en su interior. Ante esta estrategia presentamos al concurso el prototipo llamado BioNERS, que entregando cobijo y suelo fértil, era capaz de refugiar diversidad de especies vegetales beneficiosas para el suelo, permitiéndoles crecer en un lugar tan hostil como son los huertos de paltos. El concurso finalmente lo ganamos el año 2016, lo que nos permitió desarrollar el producto y de manera simultánea y personal cuestionarme ciertos aspectos.
como si entregar soluciones a una mala práctica como lo son los monocultivos, Bioneers estaría potenciando esta acción humana de un pensamiento asociado al monocultivo, a lo igual y lo ordenado, como sucede en otra escala en las ciudades. Retomando el hilo conductor de esta presentación, me vuelvo a preguntar, en la utopía del reino de las plantas, ¿qué ocurre con la ciudad? Este vasto territorio de cemento que cree entregar espacios para la vegetación de manera controlada, mediante parques a una macroescala, plazas a escala barrial y jardines en una escala más pequeña, pero donde los espacios residuales, este tercer paisaje como lo nombra Gilles Clement, alberga vegetación diversa y resiliente que aún sirve como oasis para insectos, aves y otros reinos que no alcanzamos a percibir. Es en este escenario que con Francisca Carvajal, parte del equipo de Bioners, creamos LifePatch, la versión comercial de Bioners, el cual quedó como proyecto de investigación en el centro, y el principal fin de este objeto era reverdecer el mundo, llegando con biodiversidad a la mayor cantidad de espacios y a diferentes escalas. Continuando con el enfoque biomimético, preguntamos a la naturaleza esta vez, ¿cómo son los parches de biodiversidad en territorios hostiles? Abriendo un cuestionamiento que nos hizo enfocarnos en la selección de especies y su etapa de establecimiento en los parches, donde aparecieron los viveros y principalmente las y los viveristas como actores claves para el primer resguardo y selección de estas especies. Ante esto aparecen las personas en conjunto con las plantas, descubriendo una nueva pregunta. En esta utopía del reino de las plantas, ¿hay cabida para el ser humano? ¿Lo transforma esto en una distopía? Con esta pregunta es que el año 2020 tengo la oportunidad de volver al mundo disciplinar del diseño y mediante talleres como producción limpia y economía para la empresa, aparecen soluciones que nos ayudan a encontrar modos para disminuir problemáticas asociadas a lo artificial, pensando los objetos desde la ecoconcepción. Al mismo tiempo, aparecen para el desarrollo de mi tesis de diseño en entornos sostenibles MADE, los territorios mixtos, espacios de transición entre el entorno construido y los ecosistemas naturales, donde los jardines privados aparecen como un espacio muy interesante de observar y potenciar, pudiendo generar una convivencia armónica entre el reino de las plantas y los artificios del ser humano sin necesariamente excluirlos al ser humano en esta utopía. Al parecer la cosa no solo para extraer, sino también para dar cabida a artificios que no solo sostienen la actual convivencia del ser humano con la naturaleza, sino que a la vez restauren esta relación perturbada, dándole cabida a nuevos parámetros de lo que es la calidad de vida, permitiendo integrar las plantas a nuestro cotidiano y abriendo espacios para que a la vez las plantas nos den cabida en su reino. Muchas gracias. Gracias a ti, Camila, increíble. No conocía tu trabajo tan extensamente, me parece muy bonita la reflexión y la comparto además. Bueno, ahora le vamos a dar a Sebastián. ¿Ah? Dejo mi mail también por si quieren conversar más de esto, yo feliz. Excelente. Vamos a pasar a la segunda y después la tercera presentación y al final vamos a tratar de encontrar conexiones. Así que Sebastián, la pantalla es tuya. Ya, súper. Primero que todo, muchas gracias a todas y todos los presentes. Para mí es una tremenda oportunidad también de reflexionar con respecto al quehacer, que de repente uno como que se enseguece un poco en el cotidiano y va avanzando sin pensar tanto, sin teorizar con respecto a lo que se está haciendo, pero es lindo darse cuenta que igual todo tiene una relación, yo creo, con las problemáticas que nos afectan hoy en día, que bien como decía Camila recién, tiene que ver con la crisis climática y justamente algo de eso me gustaría tomar aquí en esta presentación. Voy a compartir. Me dicen si se ve bien, por favor. Bueno, en realidad esta es la primera página, el título ya lo conversamos recién, Utopía, distopías, posibles futuro de lo común. Hoy en día el futuro de lo común justamente tiene relación en un contexto de pandemia, post-pandemia, esperemos ya pronto, tiene relación también con la crisis medioambiental y nos pone un poco un pie forzado a los arquitectos y diseñadores y, bueno, toda persona vinculada también al ámbito de la creación, a cómo construir y cómo crear un mundo también más sostenible y generando también el mínimo impacto posible. Así que un poco, bueno, hay varias preguntas que se hacían a partir de este tema de la utopía y la distopía.
pero también hay una pregunta que nosotros nos hacemos acá en la oficina de arquitectura, es cómo operar, entre paréntesis, desde la arquitectura, en el actual contexto de crisis medioambiental. Y ahí un poco surge la analogía, reflexionando de una especie de aterrizaje forzoso, en que estamos todos, los arquitectos o, insisto, diseñadores, personas vinculadas al área, un poco ya quedándonos sin benzina o con problemas, porque en el fondo la manera de instalar un proyecto en el mundo, de construir, tiene que ver con aminorar los daños. Entonces, en el fondo, ¿cuál es el objetivo de un aterrizaje forzoso? Siempre para el piloto va a ser minimizar los daños. Hay una foto de justamente un hecho de este tipo, que fue el aterrizaje de emergencia, amarizaje en realidad, en el río Hudson, en Estados Unidos, en el año 2001, que está considerado como el aterrizaje forzoso más exitoso de la historia de la aeronáutica, lo cual para nosotros es un reflejo un poco de lo que deberíamos hacer como arquitectos, pensando en que lo ideal sería tal vez no construir más, pero la verdad es que los requerimientos y necesidades en el mundo son infinitas y las posibilidades de construir son muchas veces limitadas, y más aún se complejiza cuando estas construcciones tienen que tener un bajo impacto en el contexto donde nos instalamos. Entonces, esa era un poco como la reflexión inicial. Bueno, estuve diagonal en la oficina, de la cual soy socio y fundador también. La idea de diseño en la que nosotros trabajamos tiene relación con la irreductibilidad pragmática. Se grafica un poco en este esquema, que lo encontré por ahí revisando mi proyecto de tesis cuando me titulé de arquitecto, en que en este Jenga uno va quitando piezas, y lo que nosotros buscamos en realidad en nuestros proyectos es llegar a ese punto anterior a que la cuestión se derrumbe. Entonces, pensando que el ejercicio del diseño debe ser con los elementos únicamente necesarios, ni con más ni con menos. O sea, hay un punto exacto en que la cuestión funciona, y creemos que esa es la manera también de afectar de forma positiva también al contexto en el cual operamos. Bueno, como oficina estamos, pequeña introducción con respecto al trabajo de la oficina, estamos ubicados en Osorno, vamos a cumplir más o menos 5 años trabajando, hemos hecho proyectos de varias escalas, varios programas, principalmente lo que trabajamos son viviendas. Cabe mencionar que uno de los contextos que también nos ha entregado harto trabajo es, paradójicamente, la llegada de mucha gente de Santiago al sur de Chile en busca de mejor calidad de vida, y eso también a nosotros nos ha traído un flujo de trabajo importante, ya que obviamente se genera un poco un mix de ideas también y conceptos arquitectónicos que aquí antes quizás no se veían de manera tan habitual. Así que ha sido bien extraño el proceso que hemos vivido últimamente. Estas ideas se podrían sintetizar en nuestro proyecto tal vez más nombrado o que ha recibido mayor reconocimiento, mayor atención por algunos medios de arquitectura en el contexto más que nada internacional, que es un pequeño refugio, se llama Refugio 3x3, es una pequeña vivienda de aproximadamente 15 metros cuadrados. Como indica el nombre, en su planta tiene 3x3 metros, muy pequeña. Fue un diseño del año 2018, 2019, más o menos, lo veníamos trabajando con mis socios, y se construyó a finales de 2019. El trabajo que se va a ver a continuación en cuanto a planimetría está desarrollado acá por la oficina, Estudio Diagonal, el equipo, que en realidad prefiero hablar de la oficina porque no trabajo solo, sino que somos un equipo de más personas, y es súper importante mencionar que el trabajo de la arquitectura, como lo percibo yo al menos, es un trabajo colaborativo y transdisciplinar, de todas maneras. Las fotografías que van a aparecer después son a cargo del arquitecto fotógrafo Nicolás Sayé. La ubicación en realidad es un pequeño lote, si bien tiene características de un lote rural, está emplazado dentro de la ciudad de La Unión, de hecho a escasas cuadras de la plaza y del centro de La Unión. Es un pequeño lote que está en la ladera del río Radimadi. Bueno, cuenta con condiciones lumínicas, cuenta con un pequeño río que también ahí produce un suave sonido que se puede percibir desde el refugio constantemente. La ubicación exacta del refugio fue un claro que se optó por construir ahí en realidad para no afectar tanto el contexto. Las dimensiones que tiene el refugio en planta también un poco tienen relación, por un lado, con el encargo, y por otro lado, obviamente, con minimizar el impacto que nosotros podamos tener en el contexto donde estamos emplazando la obra. El encargo, básicamente, bueno, como dice ahí, diseñar un habitáculo confortable que invita al descanso y la desconexión. Debe responder también a un uso cotidiano
un poco nosotros con la idea de desmarcarnos de lo que sería una tiny house o una smart house, estas que tienen como, que son como una baja suiza, en el fondo que lo hacen todo, pero a la vez son espacios demasiado apretados. Nosotros siempre pensamos que si bien el espacio en planta es pequeño, le damos una altura en elevación, en vertical, que podría ser similar a la que tiene una casa tradicional. O ser una pequeña vivienda, pero con un uso más o menos similar o que podría adaptarse al de un uso tradicional de una vivienda. El programa, bueno, nos gusta esta idea de los actos, como entender la arquitectura casi como una obra de teatro. Pensamos que la obra se define en 3 actos. El primer acto en realidad es esta terraza de acceso, que es una zona libre, una zona comunitaria, el lugar donde sucede la vida social, donde van los amigos, donde puedes estar ahí con un pequeño fogoncito, comiéndote un asado, compartiendo. El segundo acto ya viene a ser el ingreso al interior del refugio, ya un perímetro cerrado, con un clima, o sea, una cuestión controlada en realidad, ya más confortable. Ahí también están las actividades más bien diurnas, del uso cotidiano. Es una pequeña cocina con living, podría ser como el living, comedor, cocina, esta zona más amplia. Y también hay una pequeña combustión, en la zona tal vez más cómoda de permanencia en la casa. Y el tercer y último acto es el segundo piso, que es una habitación, una pequeña habitación con una cama, como les digo, tiene básicamente todo lo que uno podría esperar de una vivienda convencional. Tiene un pequeño baño y bueno, hay una zona con una doble altura, y donde sí tal vez hay un elemento, entre comillas, innovador, es en la circulación vertical, lo cual se hace a través de una escalera de mano, que eso también nos ayudó, y vale decirlo también, a reducir los metros cuadrados de la construcción. Esta escalera de mano, en vez de utilizar una escalera convencional, nos redujo más o menos un 30% la superficie de uso del suelo. Eso era algo también de los objetivos que queríamos cumplir. Nos gusta esta idea de la intervención mínima, o de una propuesta también que tiene que ser mínima en su composición arquitectónica, y para explicar eso y para entenderlo, está esta imagen que es una especie de desglose, de desarme que uno hace del mismo refugio, en que es como estas figuritas que uno recorta, estas maquetas que vienen como más que uno recorta y se desarman. Y ahí queda en evidencia en realidad que las 4 fachadas de la vivienda, cada una tiene una función única y muy particular, y solo sirve para una cosa. Eso también pensamos que tiene relación con esta idea de lo mínimo. Hay una fachada que sirve para la ventilación, hay otra que sirve para la iluminación y obviamente las vistas. Nosotros acá tenemos una vista, como les decía, a una ladera de un río, la que nos conecta también con el paisaje, y una fachada de acceso, y por otro lado hay un muro soporte, le llamamos, que en realidad está anclado al lado de una pequeña ladera que baja también ahí, o muro ciego, donde ese muro sirve en realidad para que esté contenida cierta parte del programa interior que requiere que esté adherido a un muro en realidad. Entonces la composición es sumamente sencilla y también se buscó que sea lo mínimo. Ahí está la elevación. Bueno, la altura de piso cielo de 2,4. En realidad, eso es bien sencillo, tiene que ver con las medidas que nos daba las planchas. Tiene una zona de doble altura, que ahí más adelante la van a apreciar en las imágenes. Esa era la fachada de ventilación, que tiene unas pequeñas ventanas que solo tienen el objetivo de ventilar y no el de observar ni de que entre mucha luz. Entonces, como que todo lo que se dispone en la vivienda tiene un uso casi que único y exclusivo. Aquí hay unos pequeños cortes donde se entiende también cómo funciona la planta, las 2 plantas en realidad. Este sería un corte desde este muro ciego que les comento. Ahí se puede entender la zona con doble altura, no sé, una figura de una persona de pie, más o menos para que se entienda también la escala que tiene. Cuando tú estás en la zona de doble altura, si bien la planta es pequeña, es de 3x3 realmente, interiormente de hecho es menos, al estar en esa zona parece que tuviera la altura de una casa más grande. Entonces, como siempre hablamos de que hay una dignidad que le otorga la altura. Estas zonas abiertas le entregan una espacialidad que tú no sientes que estés en un lugar pequeño, en un pequeño refugio, como en este caso. Y además que se favorece mucho en ese lugar la conexión con el exterior, con el paisaje. Entonces, estar parado ahí al lado de la pequeña combustión, que en realidad es una salamandra, es realmente como estar un poco mirando desde una carpa hacia el paisaje. Se siente todo muy abierto. Es todo
en esencia un solo espacio y lo único que queda cerrado es el baño, que contiene el WC y la ducha y lavamanos, un pequeño lavamanos. Estas ya son imágenes de la casa. Ahí se puede ver la cubierta, la pequeña terraza. Al lado izquierdo también se alcanza a ver algo del río que les comentaba. Este claro en el bosque es preexistente, nosotros no quisimos meterle mano. La casa en realidad también lo ubicamos en un lugar, en una cota donde no fue necesario tampoco hacer mucha remoción de tierra. Está instalada sobre pilotes, intentamos que sea también lo menos invasivo, volviendo un poco a esta idea de aminorar los daños, de este aterrizaje forzoso que uno hace en este contexto en que cualquier cosa que uno construye puede dejar una huella terrible. Esa es la fachada principal, es con lo que uno se encuentra. Vas caminando a través de este bosque, no hay mucho que anteceda a la casa y de repente aparece y obviamente la puerta roja es una cuestión que aparece desde lejos, se puede ver casi que desde la calle, desde el acceso a la propiedad. Recién mostré esta presentación en el curso de la línea vinculante y ahí se ha comentado antes de por qué la puerta es roja. Yo creo que también la puerta roja tiene, bueno, hay una respuesta bien obvia que tiene relación tal vez con que es como el opuesto complementario del verde de la naturaleza, pero por otro lado también era un poco, pensando que este era como nuestros proyectos iniciales o fundacionales, de decir, oye, somos contemporáneos y estamos desde el sur de Chile, pero no tenemos problema con hacer una puerta roja, era un poco esa la impronta. Eso es desde, bueno, una foto desde abajo. La verdad es que cuando uno va al refugio para tomar esa foto es un poco complicado porque hay que meterse un poquito en la ladera. Esas son las fachadas de ventilación que están por el lado de atrás. Una da hacia la habitación, entre medio se abre un vacío entre medio del closet, o sea, en el segundo piso, y en el primer piso da hacia la cocina, hacia la función como de campana igual. Así aparece, eso es como la imagen donde uno puede verlo de más lejos, porque antes de eso igual hay árboles. Y es el interior, es el segundo piso, ahí aparece la escalera, la circulación vertical, y es el primer piso, que es la zona común. La terminación de la casa es bien sencilla, siempre fue la idea de que fuera una cuestión más o menos sencilla de construir, una terminación bien austera. Y otro elemento que siempre nos consultan es si tiene o no tiene aislante, y ha sido materia de discusión en las redes sociales, pero sí tiene aislante y lo tiene por fuera. Pues la verdad es que fue intencionada esta idea de poder mostrar la tabiquería, un poco para racionalizar el sistema constructivo que tiene la casa, que es un sistema de tabiquería muy convencional, y también dándole un poco a este concepto de lo irreductible, de cómo podemos disminuir la cantidad de elementos, al punto tal que incluso la tabiquería, si se encuentra en el lado derecho, sirve como mobiliario. O sea, de verdad hicimos un esfuerzo por reducir la cantidad de elementos construidos y también de dejar expuesta la estructura. Esa es la puerta, bueno, desde adentro. La salamandra. Y bueno, hice un comentario igual que en cuanto a la técnica constructiva, muy convencional, tabiquería y envigado, algún material que se pudo reciclar, que nosotros teníamos de otras obras, y material también de retail, nada complejo en ese sentido, no es mucho más lo que podría comentar al respecto, y un sistema constructivo también bien sencillo, que se puede hacer con mano de obra no tan calificada también. Esa es la escalerita y eso, estamos. Muchas Gracias por la gracias. atención. Qué bonito el proyecto, qué ganas de tener algo así, agarrarlo y llevárselo a la mitad de un bosque. Vamos a darle la palabra ahora a Gabriela y después seguimos conversando, Gaby. Voy. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Gabriela Urrutia. Quiero hablar o he estructurado esta presentación en dos partes. Pero antes de decirles cuál va a ser la estructura, quisiera decirles que estoy un poco nerviosa
porque lo que voy a tratar de presentar ahora son puras incertezas. Por una parte les voy a mostrar el trabajo que hemos hecho desde un lugar que dirigimos acá en Valdivia, que se llama Galería Barrios Bajos, y en la segunda parte de la presentación voy a tratar de abordar las preguntas que proponen, las difíciles preguntas que propone este ciclo. Bueno, Galería Barrios Bajos es un espacio de circulación, de experimentación, de investigación y también de creación en artes de la visualidad y también en cultura contemporánea. Estamos desde el 2017 en Valdivia. Ha sido un espacio sumamente flexible, que comenzó principalmente como una galería de arte, pero después ha mutado hacia otros programas, pero siempre con un énfasis muy claro que tiene que ver con los vínculos entre arte, investigación y pedagogía. La pedagogía es algo fundamental para... Cuando hablo de nosotras es porque lo dirigimos con Elisa Figueroa, y ambas somos profesoras, y de hecho Galería de Barrios Bajos fue nuestro proyecto de tesis de pedagogía, que era muy extraño porque en el fondo casi todos los profesores generan programas para el aula y nosotras presentamos la Galería Barrios Bajos. Es un espacio que está en los Barrios Bajos, un sector muy emblemático de Valdivia, tanto porque tiene una historia muy difícil de características, bueno, primero que todo con el terremoto, luego características ambientales, se inundaba mucho, pero al mismo tiempo es un emblema de organización ciudadana. Las juntas de vecinos son increíbles, consiguen leña seca certificada para los vecinos, alarmas comunitarias, se ayudan unos a otros, tienen sistemas de que si es que alguien pierde el trabajo, empiezan a organizar actividades para de alguna forma recuperar o tratar de minimizar el impacto. Es realmente un ejemplo. Situación que cuando llegamos a Barrios Bajos a proponer este espacio de arte, no sabíamos, y pensábamos que un espacio de arte era interesante incorporarlo en un barrio, y que había harto que aportar desde un espacio de arte. Finalmente nos dimos cuenta que era todo lo contrario, que un espacio de arte tiene mucho más que aprender de este tipo de organizaciones comunitarias y barriales. Bueno, aquí podrán ver, hacemos un montón de actividades como laboratorios, talleres, encuentros, y también ocupamos otros espacios, no solamente esa pequeña casita que vieron, sino también trabajamos mucho con espacios de la universidad. Y acá abajo, no sé si se ve mi cursor, fue un proyecto muy interesante que hicimos ocupando el espacio, en un espacio de Barrios Bajos que era el ex club de boxeo del barrio, y que ahora está tirado y es un gimnasio y que a veces se arrienda, a veces no. Entonces, claro, hicimos las gestiones, se lo pedimos a la Junta de Vecinos, tratamos de limpiar lo más posible, porque olvídense cómo estaba, pero fue impresionante lo que se generó en ese espacio. Así también les contaba, hemos hecho bastantes exposiciones, es un lugar, como verán, es una salita muy pequeña, pero que da a la calle Pérez Rosales, y eso es muy interesante porque en esa calle hay muchos colegios, hay universidades, es una vía que articula la zona sur con la zona céntrica de Valdivia, entonces lo que pasa en la vía pública es fundamental para esta pequeña sala, que funciona más como una vitrina. Así hemos trabajado en colaboración, por ejemplo, ahí con la Junta de Vecinos, sobre todo con su agrupación de adultos y adultas mayores, haciendo trabajos de mediación, con niñes. Cada vez que planteamos un programa en Galería Barrios Bajos, nos importa mucho el programa de mediación, cómo se generan estos vínculos, porque, por lo que les decía anteriormente, la pedagogía y la didáctica
esa cosa que en realidad es media imperceptible, pero que es el vínculo, esa capacidad creadora que creemos que ahí radica del arte contemporáneo, es lo más importante para nosotros. Bueno, ahí verán otro tipo de actividades, al lado además hay una panadería, entonces también ocupamos esos espacios, un espacio muy, la verdad es que ha servido para un montón de cosas. Y uno de los proyectos que de alguna forma es más emblemático para la galería se llama Fragua, que es un encuentro de arte contemporáneo, podemos decir un poco como a nivel latinoamericano, porque viene gente de distintos países, pero falta mucho para eso, pero que tiene en el fondo el propósito reunirnos, perdón, para catalizar procesos de investigación, de creación y de reflexión, con un claro énfasis en el territorio y desde una perspectiva transdisciplinar. Es decir, que distintas disciplinas se desdibujan y se encuentran en torno a temas muy genéricos como el de este ciclo de preguntas. Y esta fue la versión número 1 en el 2017, que convocó a varios agentes de las artes de la visualidad. Este fue más específico, más disciplinar, de Chile. Y este fue ya el segundo que tuvo ya este énfasis que les contaba, transdisciplinar y territorial, mucho más claro. Y que también tenía un énfasis muy grande en las metodologías. ¿Cómo podemos habitar un territorio? ¿Cómo nos situamos en un territorio? ¿Cómo estamos juntos? ¿Cómo aprendemos juntos? ¿Cómo nos convertimos en un cuerpo colectivo? Que a veces son preguntas que aparecen como media cliché, pero llevarlo a metodología fue un ejercicio sumamente interesante. Entonces así fue como, por ejemplo, bueno, por ahí está la Coté también, que estuvo acá. Hicimos un laboratorio en la playa de Chaiwin. Ahí está Amanda de la Garza. Amanda es una investigadora y curadora de arte, de hecho es la directora del MUAC en México. Y aquí habemos distintos artistas, distintas personas, distintos agentes, distintos creadores, distintos investigadores, investigadoras, dejándonos guiar por las propuestas metodológicas de Amanda. Se cortó, parece. Hay problemas técnicos, Gabriela se quedó pegada en la mitad de una frase. ¿Gaby? A ver, un segundito, a ver qué pasa con Gabriela. Y me caí. te caíste, Gaby. Estábamos en la caminata en la playa en el Ya. En Chaiwin. taller. Y me estoy escuchando muy cortada. No, fue sorpresivo. Ibas a empezar y te quedaste como paralizada y desapareciste. Y no te preocupes, sí, después de Chaiwin y ya estamos en los últimos minutitos. Ya, perfecto. Entonces, otros talleres donde también esas metodologías, que realmente eran unas metodologías no como a locas, sino que tenían asideros reales, y los íbamos desarrollando. Palabras, escribir, bailar, navegar, ir a una cárcel, a una ruina carcelaria, ese tipo de cosas. Eso es lo que hacemos más o menos desde la galería. Quería contarles un poco, actualmente estamos generando un programa que se llama Los Ríos Territorio Visual, que es un programa bastante curioso, porque es un programa de la Ceremi, con financiamiento de la Subsecretaría de las Artes de la Visualidad a nivel nacional, y surgió como para poder celebrar
el Día de las Artes Visuales. Y estas cosas que a veces son como los eventos, pero en realidad no pasa nada, logramos, sobre todo por el esfuerzo de Helen Urra, le va a cargar que la haya nombrado, esto se transformó en un proceso de articulación, de formación y de creación, gracias a la lucha de ella, y lo debo decir. Entonces hay conversatorios, talleres, ejercicios de memoria, ahí pueden buscar todo en Comunidad Creativa losrios.cultura.gov. Por otra parte, como comentaban al principio, también estoy coordinando el convenio de la UACH con el SECREA. Esta es la última residencia, que se llama Cuerpos de Agua, Sonido de una Geografía, y aquí solamente lo puse porque quería comentarles el gran desafío que es de alguna forma juntar a niños, niñas y jóvenes, académicos, artistas, estudiantes, agentes de la sociedad civil en un solo grupo a co-crear y a codiseñar, sin jerarquías, sin especificaciones. O sea, realmente ha sido un desafío enorme, pero de muchísimos aprendizajes. Y en torno a esos aprendizajes, que justamente, por eso estoy un poco nerviosa y les quería decir que tengo más faltas de certeza que certeza. Esta semana que he estado asistiendo y escuchando y conversando con muchas personas, creo que ha sido una semana de mucho aprendizaje, y creo que me van a servir un poco para idear algo en torno a estas preguntas. Utopía y distopías, posibles futuros de lo común. ¿Cómo son esos futuros posibles? ¿Cuáles son los escenarios especulativos ante la crisis política, cambio climático, pandemia, desigualdad, injusticia, pobreza y migración? Desde ese futuro utópico, distópico, nos preguntamos, ¿por qué seguir? ¿Para qué seguir? ¿Con quién seguir? Y para esto les voy a comentar lo que he aprendido esta semana, que me hace mucho sentido. El progreso es la invención de la falta, y lo suficiente, una verdad que nunca se materializó. El mundo se ha acabado muchas veces, y se viene terminando hace mucho. Eso lo dijo Mónica Hoff la semana pasada. Y Mónica propuso algo que me parece muy interesante, que quizás en vez de pensar en las utopías y las distopías, pensar en las topías, en el estar. Y quizás para pensar para adelante hay que pensar en el ahora y quizás retroceder un poco, desaprender un poco. ¿Desaprender para qué? Para perder certezas, para cuestionar las jerarquías, para cuestionar la especialización, para indisciplinar el cuerpo y la mente, para desnaturalizar la exclusividad de la ciencia y para desconfiar del pensamiento único. Y en ese sentido, terminando, también ahora, con otra persona que estuvo esta semana, Natalia Calderón, que es una investigadora venezolana, también artista. Ella proponía, además del desaprender, la indisciplina como metodología. Y es algo que quería hablar porque es algo que estoy pensando hace mucho, también trabajo en la línea vinculante. Una indisciplina que no es una indisciplina así loca, hagamos lo que sea, sino que tiene tres características muy específicas. Por una parte, una indisciplina que emancipa, o que se basa en la emancipación, y eso tiene relación con pensar en una igualdad o creer una igualdad de pensamientos. Todos sabemos o no sabemos. Es mejor quizás plantearse el no saber que el del saber. Es una indisciplina que se basa en la revolución, y eso tiene relación con cómo construimos un otro, o cómo construimos en conjunto. Y es una disciplina, y esto me parece maravilloso, que se basa en la sublevación, pero la sublevación como un levantamiento no planeado, un levantamiento que busca la potencia en vez del poder. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Muchas gracias. Ya, bellísimas presentaciones, la verdad que no me lo esperaba. Así como, de alguna manera, todos hablaron
creo que hay como ciertas coincidencias que yo las voy a plantear solamente para darle un comienzo a esta conversación, porque creo que da para muchísimas, se abrieron un montón de vías, ¿cierto? Me interesó una conexión que se hace involuntariamente entre Camila y Sebastián y otra entre Camila y Gabriela. Voy a partir por Camila y Sebastián. Me parece interesante la idea de la relación con una naturaleza que está construida, que no existe una división, aunque sí, en algún minuto Camila habló de paisajes artificiales versus paisajes naturales. Creo que como que los ejemplos y la manera en la que iba trabajando a través de su obra, en el fondo, da a entender que los paisajes y las naturalezas son compuestas por componentes mixtos, ¿no? No es como que la naturaleza esté fuera de nosotros, que es algo que una visión súper contemporánea, pero que es algo que me parece como interesante trabajar así como con mayor profundidad, es la idea de esta mirada de la utopía, pero desde la visión del otro. No yo con el otro, sino qué piensan las plantas respecto a cuál debería ser la utopía. Un poco, en el fondo, cómo decolonizamos el pensamiento, que también es algo que como que se conecta con lo que decía Gabriela. Dejamos de pensar en prioridad, en jerarquías, dejamos de pensar en equipos, en taxonomías, en subdivisiones, y empezamos a pensar cuál es el ejercicio que tenemos que hacer para descraquearnos en el fondo y empezar a pensar los problemas desde una perspectiva completamente distinta a la que estamos posicionándonos. Entonces, esta idea de la diversidad vegetal en ambientes hostiles, ¿cierto? Así como todos somos estas especies como de ambientes hostiles, y también como somos todos esta especie de diversidad vegetal que tiene que aprender a sobrevivir bajo nuevas lógicas. Y jugar un poco con esa metodología de observación, pero después aplicarlo en un diseño que trata como de invertir la jerarquía. Y eso encuentro que se relaciona con lo de Sebastián de alguna manera cuando tú planteas tu práctica desde el ejercicio de lo irreductible. ¿Cuál es lo mínimo que puedo hacer? Lo que realmente, ¿cómo puedo, o sea, es literalmente cuál es el footprint más pequeño que puedo tener? Entonces, si es que Camila está en promover esta relación simbiótica, tú como Sebastián, desde el mundo de la construcción, que ya nos sentimos culpables porque somos inevitablemente así como destructivos, es como, ¿cómo puedo hacer la menor cantidad de daño posible? ¿Cierto? Entonces hago una planta lo más pequeña y crezco para arriba y hago este esfuerzo, pero así como para mantenerme al mínimo. Hay una especie como de relación un poco culposa, digamos, pero de cómo me inserto en un paisaje sin ser tan disruptivo como hemos sido hasta ahora, que creo que como que tiene como ese marco como de conciencia que es similar. Y encuentro que se relaciona con el tratar de entender estos paisajes y este medio que nosotros habíamos definido como externo, de una manera distinta. Y ahí Gabriela nos dice, es que lo que tenemos que aprender a hacer es a pensar de una manera distinta, lo que tenemos que aprender a hacer es a ocupar metodologías prestadas, a combinar metodologías, a trabajar en colectivo, a pensar sin etiqueta. Tenemos que tratar de pensar ya ni siquiera en términos de utopías y distopías, que son cosas que están lejos, sino que qué pasa si pensamos sin tiempo, ¿no? Así como de verdad definir estas nuevas versiones de contexto ya no bastan como estas dimensiones como lógicas y jerárquicas tan lineales. Me gusta también la relación que se arma entre cómo habla Sebastián de su equipo de trabajo con cómo habla la Gaby de su equipo de trabajo. Creo que hay un encuentro ahí, que ninguno de los dos quiere decir yo hago esto, sino que hacemos esto y entre muchos, y en realidad tampoco me siento cómodo diciendo que somos entre muchos, porque no te podría decir el nombre de la gente que participa en mi equipo, porque son unos equipos que cambian también en el tiempo, ¿no? Y a veces hay distintas jerarquías, y a veces lo pienso yo y a veces lo piensa otro. Entonces encuentro que ahí hay como una manera de trabajar que tienen los dos que es como compatible. Y por último, creo que los tres tienen esta especie como de sentido de la responsabilidad con la educación, que creo que es como más importante entre ustedes tres que con otras personas que hemos visto sus obras. Bueno, la Gaby, por supuesto, transformó su tesis en un espacio cultural que tiene que tiene un potencial, una capacidad de distribuir conocimiento y de recibir conocimiento, de generar así como un encuentro social, que evidentemente tenés una vocación pedagógica y que la estás explorando a través de estos proyectos que siempre tienden a tener estas bases co-creativas, ¿cierto? Y Camila tiene esta especie como de manera juguetona de aproximarse a la educación a través de armar proyectos que son al mismo tiempo investigación y producto, como que está siempre, les explicas algo, pero después como que lo pones a prueba, y eso lo muestra y eso lo enseña, ¿cierto?
Y Sebastián también tiene esta cosa con la planimetría. Uno que es arquitecto, uno reconoce ciertos como estilos gráficos, ¿no? Que tiene que ver como con de qué manera muestras el objeto arquitectónico prácticamente desplegado como en un manual IKEA, ¿cierto? De como esto es súper sencillo, y no solamente en el dibujo de los planos, sino que también en la manera en que lo construye. Es una arquitectura que se explica a sí misma. No tiene misterio. Acá está el tabique, esta es la madera, esto se hace así. Entonces, como hay una suerte de intento de ser honestos, de ser mínimos, de trabajar en equipo y de definir una relación como tensionada con lo que se entendía antes como entorno o contexto. Uno lo entiende como que en realidad el contexto lo hemos estado pensando desde una perspectiva y hay que mirarlo desde la otra. Eh, Sebastián dice, el contexto, yo soy dañino por disciplinarme, de qué manera me hago cargo de no dañar mi contexto y soy lo más sutil y lo más delicado posible. Y la Gaby dice, el contexto no existe, somos todos una cosa. Entonces hay una relación ahí como interesante con tratar de definir la idea de contexto, que me parece que entra en conversación en esta mesa, digamos. Así que los dejo abierta la mesa para que ustedes puedan comentar y me hagan caso o no me hagan caso, pero muchas gracias por su presentación. Dale, Gaby. Claro, es que en relación al contexto creo que hay una cuestión también, no sé, quizás bien importante y quizás nos podría servir mucho, no sé, lo estoy pensando recién, pero la Mónica, por ejemplo, que les contaba esto, que estuve conversando con ella y hablaba acerca del desaprender, ¿cierto? Ella propone la imaginación como praxis, la imaginación política. Y ya solamente con el hecho de imaginarnos como contextos, creo que genera un cambio, una transformación. Y eso, claro, tiene que ver con que la utopía es algo que está allá, y está tan allá que quizás pasó a estar atrás. La utopía, el estar, el poder hacer imaginación como praxis. Imaginar nomás, a imaginar los contextos. Y creo que lo que estaba presentando Sebastián y Camila, les doy las gracias porque me dieron la posibilidad de imaginar. Yo respecto a eso que menciona Gabriela, del tema de los tiempos, creo que es muy interesante como lo que habla de cómo cuando llega a la galería, o cuando llega a los barrios bajos en el fondo, chao, y en el fondo esa como que llegas desaprendiendo y que los tiempos de las personas que habitan en ese lugar son muy distintos. Y creo que pasa algo similar también como con el reino vegetal y como con todos los ecosistemas naturales que tienen un tiempo muy distinto al del ser humano. Entonces siempre estamos como en esta artificialidad, tratando también mediante como los parques, los jardines, los maceteros, como tratando de esta como domesticación de los tiempos, muchas veces para nuestra como calidad de vida propia, y no tomamos en consideración también como los tiempos que existen fuera de nuestra como realidad del ser humano. Si bien podemos como, son distintas las escalas, porque esto es como un grupo de personas que llega a un barrio, sí yo considero que los seres humanos a la vez conviven con su entorno a una atemporalidad. Y eso me hace también como ponernos en esto que dices tú de las toquías, como de el ahora, que si bien son distintos tiempos, nosotros vivimos un tiempo mucho más pequeño que de nuestro entorno que nos rodea. Y aparecen y quedan estas cosas por siempre también, como cómo dejar la mínima huella con los artificios, siendo que después nosotros vamos a desaparecer, o por lo menos yo tengo un tiempo finito acá, y qué pasa con eso como que queda después también, cómo convive. Entonces creo que pasa también eso como con los espacios que se presentan, como las galerías, que también quizá en algún momento el equipo va a seguir, va a continuar con sus vidas, pero esto queda, y queda inserto en un barrio y en una realidad, y va a generar también como una convivencia con lo que está pasando a su alrededor. Sí, igual sumándome un poco a lo que dice Camila, yo creo que el denominador común que uno podría ver también con lo que comenta Gabriela es cómo
la huella que dejamos, que a su vez tiene que, en el momento, en la permanencia que exista, saber dialogar tanto con el mundo, no sé, llevándolo por un lado para el otro, tanto con los otros seres humanos, así como con el contexto vegetal, el contexto biológico, el mundo en el que estamos, cómo nos relacionamos con lo otro. Yo creo que ese es un poco como quizá el denominador común, a mi juicio al menos, cómo nos relacionamos con lo otro de la manera tal vez más respetuosa o menos invasiva o aminorando el impacto, como yo les planteaba recién el proyecto. Igual quería comentar algo con respecto a ese tema del proyecto, que la manera de aminorar el impacto no tiene que necesariamente tener relación con que la escala del proyecto sea pequeña, sino que uno realmente en la práctica tiene que responder a todo tipo de encargo, y de repente el encargo no va a ser eso mismo, de esa escala tan pequeña, pero igual se hace el esfuerzo por aminorar ese impacto, y también yo creo por volver a lo más, no sé si primitivo, quizás lo más esencial del hábitat humano, en que en el fondo al día de hoy igual estamos un poco inmersos en contextos que son de suma y extrema virtualidad, y eso también nos hace como valorar aquellas cosas que son un poco más sencillas, un poco más simples. Entonces, por ese lado encuentro, por ejemplo, lo que planteaba Gabriela, es una cuestión que es necesaria. O sea, el aprendizaje ya quizás no es solo transdisciplinar entre distintas profesiones, como en el fondo un poco la idea de esta línea vinculante, sino que también va más allá y tiene relación con aprender de todos los oficios y de todo, en el fondo. O sea, como nosotros igual somos capaces de formar parte de una gran orquesta y que apunte ojalá toda por el mismo lado. Eso quizás es lo más complicado y sin chocar entre nosotros. Tenemos la gracia de estar acá en el sur y poder encontrar lugares todavía casi prístinos y vírgenes donde podemos aún convivir con cierta alegría y contacto también con el paisaje, pero en otras partes del mundo estos son problemas que ya quizás no tienen solución. Un poco complejo. Felipe, tú levantaste la mano. Ah, sí. Eh, Muchas gracias, Camila, Sebastián y Gabriela, por las presentaciones muy interesantes. Yo tengo una pregunta que tiene un lado pragmático y un lado no tan pragmático, quizás, para Gabriela. Al plantear la indisciplina, que me parece muy interesante y necesario como ejercicio, me viene la duda si es que la disciplina es un requisito sine qua non para poder ser una disciplina previa, es un requisito sine qua non para poder hacer el ejercicio de la indisciplina o no. Pienso en términos también históricos, ¿no? Porque probablemente muchos de los que estamos acá tuvimos una formación a nivel escolar bastante rígida o digamos quizás con más disciplina de lo que hay ahora. Bueno, entonces la pregunta como más pragmática es si a nivel de didáctica, ¿no es cierto?, se puede plantear un ejercicio de indisciplina sin una disciplina previa, eh, y cómo se hace eso, digamos. Buena y difícil pregunta, Felipe. Yo creo que absolutamente sí. Yo creo que la disciplina no es requisito para indisciplinarnos. De hecho, creo, y eso eh, podría recomendar el libro de Jacques Rancière, no sé si lo han leído, El maestro ignorante. Eh, y en ese sentido, creo que esa igualdad de pensamiento, que era un poco lo que estaba hablando Sebastián, no solamente igualdad de pensamiento en cuanto a profesionales o especialistas de distintas disciplinas, sino que igualdad de pensamiento en todo, porque aquí está pasando una cuestión que es maravillosa y a la vez terrible. Es que la verdad universal, la verdad hegemónica, se cayó, porque lo único que tenemos ahora son incertezas. O sea, estamos frente a una pandemia que nadie ha sabido cómo, o sea, la verdad de la ciencia, la verdad está como, claro, cientificista, universalista, se cayó. Y por eso están surgiendo otras posibilidades de verdad. Entonces, yo siento que efectivamente la indisciplina no requiere de la disciplina.
justamente creo que ahora tenemos que hacer un esfuerzo para contrarrestar ese disciplinamiento de los cuerpos y de los cuerpos. ¿Y cómo se ejerce la indisciplina? La indisciplina se ejerce con rigurosidad, no con disciplina, pero sí con rigurosidad. La indisciplina, como decía Natalia Calderón, debe ser emancipadora, en el fondo, en el poner en el mismo lugar igualdad de pensamiento, revolucionaria en cómo construimos un nuevo nosotros, nosotras, ¿cierto? Que quizá, claro, ahí Sebastián decía, él cree que es como a partir del respeto, según Natalia Calderón es a partir de la revolución, esas nuevas relaciones. Y lo más lindo que es a partir de la sublevación, y eso es en el fondo la potencia en vez del poder, propiciar la potencia en vez del poder. Súper poco pragmática mi respuesta, pero yo creo que justamente ese es el desafío, ir construyendo un nuevo nosotros, construyendo eso juntos. Yo, en relación a tu pregunta, Felipe, y dándole vuelta a lo que acaba de decir Gabriela, citando a la señora Calderón, a mí me da la sensación de que, claro, es como estar pensando, es como cuando me explicaron de que en realidad la luz hace siempre el recorrido más corto entre dos puntos, ¿cierto? Y tú dices, ¿cómo es que la luz sabe que ese es el recorrido más corto? Lo que pasa es que en el mismo instante en que lo hace, recorrió todos los demás. Y como que te lo explican y uno lo entiende, pero no tanto. O cuando te explican que en realidad existen 6 dimensiones. Me da la impresión de que efectivamente estamos en un momento de crisis en el cual hemos hasta el momento encontrado respuestas a través de la fuerza primero, después de la religión, después de la ciencia, hablando en términos históricos de la ciencia, después le dimos la responsabilidad a la tecnología, y ahora nos encontramos con que nada ha funcionado y estamos una vez más en una encrucijada en la que tenemos que volver a volcar nuestra fe en algo, digamos. Y considerando el contexto sociopolítico en el que nos encontramos, con una mesa constituyente que supuestamente está tratando de encontrar esa otra verdad, pero que está buscando lenguajes que son los mismos de siempre, lo que me tiene súper preocupada realmente. Siento que necesitamos, para poder implementar esta indisciplina, encontrar una situación de crisis tal como para la que tienen que haber sentido las personas que les explicaron que el planeta Tierra no era plano. Estar en ese momento de crisis tal en el que tu universo se quiebra. Alguna gente lo buscó a través de psicotrópicos en su momento, del consumo de drogas, digamos, alguna gente lo encuentra a través de la iluminación espiritual, pero ese llamado al pensar de una manera distinta, a esa indisciplina, al revelarte a los sistemas jerárquicos, lineales, piramidales, de estratificación del conocimiento y de la realidad, la única manera de hacerlo en la práctica es quebrarnos a nosotros mismos por dentro. ¿Y cómo se hace eso desde la universidad, que estamos diseñados para construir estructuras y no para quebrarlas? Es la gran pregunta, pero así Sí. como entre nosotros, yo creo que lo que tenemos que hacer es destruirnos, como dejar de, casi como empezar a hablar en código, ¿me entiendes? Que hasta el lenguaje está construido para que sigamos viendo lo mismo. Con lo que tú dices, Carolina, o sea, yo creo que es para quedarse pegado a esa reflexión, porque en el fondo uno puede plantear la indisciplina como un ejercicio, como una actitud, como algo necesario, pero al mismo tiempo estamos en un mundo de certeza, de incerteza, digo, y al mismo tiempo mi duda es si en el fondo, porque hay como una especie como de vanguardia o de ruptura, o sea, puede hacer la analogía con una tabula rasa, con una revolución, ¿no es cierto? Pero ¿qué certeza podemos tener nosotros de que ese es el ejercicio necesario? Entonces, me quedo con que algo que uno sí puede hacer es abrazar la incerteza, digamos, y proponer, eh, digamos, proponer posibilidades, ¿no? Pero no, en el fondo, creo que es un poco complejo sugerir o pensar que tenemos
ni siquiera una idea de lo que hay que hacer, ¿no? Como que, no sé si me explico, pero... Sí, no, pero yo creo que, no, bueno, que hablen los invitados. No, yo quería decir respecto a eso, Felipe, que tal vez que proponer posibilidades es como vivir, imaginar, fact, como praxis, Ujú. estar. Yo creo que justamente puede ser un punto de partida. No pensar en las proyecciones, que quién va a tener la respuesta, porque tenemos, como tú dices, hay que abrazar la incerteza. Pero al estar juntas, ahora y ya, sin pensar en lo que viene, sino que en el ahora y ya, es probable que se empiece ahí a construir un nuevo nosotros. Tengo esa sensación de una mirada ya súper como, pero bueno. Y claro, eso entra dentro del campo metafísico, ¿no? Es como que tenemos que evolucionar y estar más presentes. Como que me suena algo que como que no, o sea, se me queda... Medio yoga. Claro, suena como Sí, de una práctica de meditación, pero en claro. mi tanto de lunes a viernes voy a trabajar o voy a estudiar. ¿Cómo hago eso ahora? ¿Cómo trato de reconfigurar mi profesión ahora? ¿Cómo lidio con el mandante ahora? ¿Cómo lidio con mi noción de mundo? Es difícil, em, es difícil como segmentar este nivel de conciencia. Es como que uno entendiera que estamos en la mitad de la incertidumbre absoluta, pero sigue operando en el día a día como si hubiesen certeza. Entonces yo creo que por ejemplo el ejercicio de hacer la palmeta para que crezcan plantas, ahí está. Ahí hay una pequeña rebelión de un segundo, ¿no? Así como de crear esta cosa para que el caos se promueva, o en el momento que decide sacar la foto de la escalera, nomás, ¿sí? O dejar la muralla abierta, ¿ah? Que se vea la estructura. Son como pequeños juegos que uno tiene para quebrar las, las aparentes certezas que tienen nuestras disciplinas. Como dejar abierta la puerta para que quede evidente aquellos trucos que nos han puesto la costumbre para hacer invisibles las cosas que realmente hacemos, que los muros tengan la tapa para que no se vean los tubos. Voy a mostrarte los tubos. Toma, para que te hagáis la pregunta de qué son los muros. Para que cuando mires la muralla estés obligado a pensar sobre el muro. Es como eso, quebrarte. Es que, ¿qué cosa hago qué cosas hago por aburrimiento, por costumbre, que me impide ver el mundo? A mí me gustaría agregar respecto como a eso de la acción y del tiempo de hacer en el momento, que lo interesante también cuando uno trabaja de repente como con elementos naturales que tienen otros tiempos, es que nunca, que no se detienen. A mí me pasó eso con el tema de las plantas, que partí haciendo el parche, pero las plantas siguieron creciendo, entonces no había momento para como detenerme y saber si esto iba a funcionar o no, sino que había que llevarlo al suelo, porque si no, ya no iba a cumplir su función. Y ese tiempo a la vez me permitió cuestionarme mediante, en la medida en la que yo estaba haciendo. Como que no pude pausarme a saber si eso estaba bien o no, sino que solamente tenía que hacerlo. Y después las plantas y el tiempo me iban también a dar como indicios si realmente se estaba realizando la restauración biológica, si había más como detritus y cosas así también del mundo como más de la biología, pero sin detenerme. Y eso me ayudó mucho, como dice, como la acción. Y después permitirme cuestionar también si en verdad estuvo bien o estuvo mal, pero ya lo hice. Entonces, como cuando uno trabaja también, yo creo, con otras personas que tienen otros tiempos, como salir del núcleo, porque a veces también estamos en un equipo de trabajo que está cerrado, pero como poder, que tú también lo hablabas en el otro ciclo de preguntas, Carolina, o sea, que en el fondo ya no somos un equipo trabajando con otros, sino que somos todos. Entonces ahí los tiempos yo creo que permiten que pasen acciones. No nos podemos detener cuando hay otras personas también que están haciendo otras cosas. Entonces eso es interesante porque de repente como que le quita un poco el peso a lo académico de pensar, pensar, pensar y empezar a hacer, porque el tiempo es finito. Entonces, bueno, es finito para nosotros, pero es infinito dentro como del contexto del universo y de otras dimensiones también. Sebastián, y después...
me diste una idea. Sebastián, dale. Ya, no, cortito para que no se te olvide. Creo que en el contexto actual de incertidumbre y de cambios, eh, al menos desde donde yo puedo hablar, desde la postura que yo puedo hablar, un poco como arquitecto en práctica profesional, siempre está ese tema como de dónde me agarro. Y yo me imagino que es un poco lo que sucedió, no sé, por en tiempos del el estilo internacional, la arquitectura moderna, son cuestionamientos que se hicieron los posmodernos italianos, que ellos dijeron, oye, tenemos una tremenda tradición, llegaron estos compadres que dijeron, oye, sabéis que chao con la tradición es mala porque pasaron cosas que mejor olvidemos, adiós a la monarquía, adiós en el fondo como a los viejos preceptos, al conservadurismo, no sé, y se instala esta idea de tabula rasa, que obviamente afectó todas las disciplinas, no solamente la arquitectura. Hablo de eso obviamente porque para mí es un poco más familiar. Y claro, o sea, aquellos que tenían una tradición tal vez importante o que pensaban que merecía ser reivindicada, se agarran de eso. Y un poco también el cuestionamiento que me hago ahora, es decir, oye, ¿de dónde nos agarramos? ¿Cachai? Que ese es como un poco el temor y aquellos que, no sé, pues, sufrimos un poco de ansiedad, sufrimos un poco de miedo del futuro, de no saber qué se viene o qué va a pasar en todo tipo de cosas o uno ve en gente igual mayor, que es un poco así como, oye, pero ya basta de construcción, ¿dónde me agarro? Porque caché que ya es como que lo perdí todo. Así como ya no tengo nada, o sea, todo ha cambiado, la manera de hablar ha cambiado, la manera de vestirse ha cambiado, la manera de habitar ha cambiado. Ya entendemos que la ciudad no era más que, como dice Andrés Jaque, una cuestión que está hecha para performar y formar mente así como adiestrada y consumista en el sistema neoliberal y bla, bla. Pero da un poco temor eso, o sea, yo soy el que se hace esa pregunta quizás más conservadora, así como, ya, está bien, lo entiendo, pero oye, ya, ¿a dónde me agarro? Si igual tengo que pagar las cuentas a final de mes, ¿cachai? No, me encantaría no tener que hacerlo, pero tampoco estoy dispuesto a arriesgarlo todo, ¿cachai? ¿Y hasta dónde arriesgamos? ¿Hasta dónde somos capaces de arriesgar en nuestra impronta? Yo creo que ahí está quizás de repente la pregunta realmente más difícil, ¿cachai? ¿Cuánto eres capaz de dejar de lado para incorporarte a estos cambios? Eso yo creo que es el gran temor de la sociedad en general y lo que nos hace de repente avanzar o retroceder dos pasos y avanzar uno para adelante. No sé, son cuestionamientos que uno se hace constantemente. Bueno. Sí, el cuánto hay que dejar. Yo en ese sentido, y se conecta con lo que me había quedado pendiente con lo que comentaba Camila, yo creo que es un tema de los tiempos, Sebastián. En el fondo existen entendimientos que son alcanzados a través de los tiempos como humanos, y hay otros que son sobrehumanos, ¿cierto? Así como hay ciertas cosas que voy a alcanzar a hacer y entender en mi vida y otras que se van a demorar las vidas de muchos, las vidas de las plantas, los tiempos de las plantas. Hay conclusiones a las que yo no voy a llegar personalmente, las plantas sí, a lo mejor hay árboles que entenderán lo que yo no entiendo o verán lo que yo no veo. Esta cosa como que todos tomamos sentido en el tiempo, y esa idea de la utopía, del lugar, del tiempo inmediato, del jugarse la vida en un segundo, ¿cierto? Como no pensar en el futuro ni para atrás, es concentrarse en la acción, en poner en crisis la disciplina en un momento. A lo mejor eso es suficiente, po. Basta con hacerse una pregunta en un minuto y hacer una obra que valga la pena, y con eso ya está completo el ciclo de este conjunto de células que está acá presente. Igual lo encuentro entretenido como a nivel institucional, a nivel de la pregunta universitaria, digamos. Nosotros como Facultad de Arquitectura y Arte, ¿cómo apelamos a ese estar presente? ¿Cómo destruimos aquellos prejuicios que nos impiden ver las cosas y dar respuestas distintas a los problemas gigantescos a que nos estamos enfrentando? ¿Y cuál es el rol de nosotros como docentes dentro de esta nueva realidad? Porque era mucho más fácil pensar en la docencia cuando se entendía un conocimiento como algo que estaba colapsado en un lugar que yo podía entregar, versus otra en la en la que nos educamos nosotros, que estamos acá, creo, que es como la educación es un proceso de enseñanza-aprendizaje, en la que había una suerte de diálogo, ¿cierto?
y ahora hay un modelo distinto, pues ahora es como que en realidad el conocimiento no existe, lo que existe es una manera de relacionarnos, y como tenemos que hacernos conscientes de que esta especie como, de que el conocimiento ya está, no es que no exista, ya está extendido y depositado, solo tenemos que verlo, y va a aparecer a través de distintas fuentes en un sistema rizomático, digamos, que como que va a hacernos aparecer así como en esta especie como de esquema multidimensional. Entonces ya no hay un diálogo, hay una especie como de presencia extensa, y ahí la verdad que cuando me quedo con ese nivel de incertidumbre, yo lo que se me ocurre es hacer un ciclo de preguntas, ¿ven? Entonces voy y le pregunto a todos ustedes a ver qué se les ocurre, porque creo que son preguntas importantes y nadie tiene muy claro cómo resolverlas. Oigan, yo me he prometido a mí y a nuestros invitados, y nos hemos pasado 20 minutos, que vamos a tratar de terminar el ciclo a las 7:15 sí o sí, son las 7:20, dado que es un viernes y que yo sé que les estamos pidiendo de su tiempo y de su energía el último día de la semana, les voy a dar las gracias, les voy a mandar todo mi afecto, y creo que esta conversación estuvo muy entretenida y espero verlos en vivo y en directo prontamente. Así que eso, gracias, de verdad, estuvo muy inspirador. Y para todos los demás, nos vemos en el próximo ciclo de preguntas, y espero que estas conversaciones les sirvan a los que están presentes y a los que nos vayan a escuchar por las versiones grabadas de YouTube. Chao. Muchas gracias. Chao, Chao. gracias. Gracias.